al capítulo 8, versículos 27 al 30. Gloria a Dios. Así saludamos a todos los que nos van a estar mirando a través de estos medios, mandándole saludo a nuestro hermano Walter Herrera. Hermano Walter, si escucha esta predicación, Dios me le bendiga grandemente. Así también a Nejapa, mandamos saludo a la familia, y a Chacalapa también, y también a Honduras, gloria a Dios. Lo tenemos, hermano, póngase sobre sus pies. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y nos dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo. Pero les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Siéntese, hermano. Siéntese y regáleme estos minutos. Ponga atención a la palabra. El tema de hoy es más que nada una pregunta para usted. Y el tema de hoy es: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para ti? Y vamos a mirar tres divisiones en esta predicación. Número uno, vamos a mirar las opiniones, la opinión de la multitud. ¿Qué es lo que dice la multitud que es Jesús? Número dos, vamos a mirar la confesión de un discípulo. Y número tres, el silencio que revela la misión. El Señor Jesucristo dijo que no le dijeran a nadie. Pero vamos a mirar por qué. Porque no es que se contradiga la palabra. Dice que prediquemos y dice no le digan nada a nadie. En este cuadro, en estos versículos, y el Señor Jesús iba caminando con sus discípulos. A esta altura, el Señor Jesús ya llevaba más o menos, se cree que entre 2 años a 2 años y medio de su ministerio. Eso quiere decir que ya iba más de la mitad del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que en el ministerio de Jesús ya casi estaba culminando. Esto quiere decir que los discípulos ya habían presenciado muchos milagros extraordinarios a través de Cristo Jesús. Habían escuchado muchas enseñanzas y predicaciones acerca del reino de los cielos, directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Habían presenciado el poder de Dios Padre y el Espíritu Santo obrando a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le hace estas dos preguntas, que hasta el día de hoy, hermanos, estas preguntas están vigentes. La pregunta se mira sencilla, pero es una pregunta bien profunda. Es una pregunta bien importante. Es una pregunta que revela lo que hay en el corazón del ser humano. Es una pregunta que revela lo que hay en el verdadero discípulo de Jesucristo. Es una pregunta que todo cristiano debería contestar sin titubear, como lo hizo Pedro.
pregunta que podemos contestar en teoría, pero también que se debe de reflejar en nuestro diario vivir. Porque decir que Jesús es el Cristo es fácil, pero el decirlo, el hacerlo son dos cosas diferentes. Se necesita primeramente uno poder entender quién es Jesús para poder llevarlo a la práctica. La primera pregunta, vamos a empezar. La primera pregunta dice: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y aquí vamos a mirar la opinión de la multitud. Y unos decían, según los discípulos que estaban en ese momento con nuestro Señor Jesús, estos discípulos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Para esta altura, Juan el Bautista ya había sido decapitado. Ya Juan el Bautista ya había sido muerto. Y otros decían que era Elías, porque se había profetizado muchos años antes que vendría Elías. Y otros decían que era uno de los profetas. Y hermano, ellos estaban mirando que la multitud miraban algo diferente en nuestro Señor Jesucristo. O sea que la multitud podía percibir de que el Señor Jesús no era cualquier persona. Cuando hablamos de lo que es Juan el Bautista no fue cualquier persona. Juan el Bautista fue el que llegó primero a este mundo para introducir a nuestro Señor Jesucristo en la tierra, para poder abrir camino a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Se está hablando que no era cualquier persona, una persona que predicaba la palabra, que muchas veces era fuerte, que le decía a las personas: generación de víbora, ¿cómo escaparán de la ira venidera? Y otros decían que era Elías. Elías, en el Antiguo Testamento podemos mirar su biografía, podemos mirar que él era un hombre que amaba al Señor, un hombre que fue usado por nuestro Dios. Podemos mirar la historia de lo que hizo Elías. Podemos mirar cómo oró y el Señor escuchó su oración y no cayó el agua por muchos años, 3 años y medio. Y después oró para que cayera el agua y el Señor poderosamente contestó. Se estaba hablando no de cualquier persona. Y le dice, algunos dicen que eres uno de los profetas. O sea, podían mirar de que nuestro Señor Jesucristo no era cualquier persona. Podemos mirar que Nicodemo va a donde el Señor Jesús y le dice: sabemos que vienes de parte de Dios, porque las cosas que tú haces no las puede hacer cualquier persona. La gente reconocía que había algo especial en nuestro Señor Jesucristo. Pero todas estas opiniones se quedaban cortas, porque el Señor Jesús ni era Juan el Bautista, el Señor Jesús no era Elías, el Señor Jesús no era ninguno de los profetas. Que los profetas fueron usados por Dios, sí, pero el Señor Jesucristo, la expectativa que tenía el mundo se quedaba corta, lo que realmente era nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos, hermanos, también Jesús es visto por muchos como un gran maestro. No, sí, Jesús enseñaba bien, pero solamente lo tienen como un gran maestro que podía
estar con los rabinos, que podía debatir con las personas, y el Señor Jesucristo conocía la palabra, porque Él es el verbo hecho carne. Y muchos pueden decir, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús fue un maestro, un gran maestro. O también dicen algunas personas, fue un buen líder moral. Como también dicen otros que fue un revolucionario. O como dicen otras personas que fue una figura religiosa. Y otros dicen por ahí que fue un curandero. Nada de eso, hermano. Todas las opiniones que se puedan escuchar afuera acerca de Jesucristo se quedan cortas, como en esos tiempos cuando el Señor Jesucristo iba caminando con sus discípulos. Tener buenas opiniones sobre Jesús no salva. El que las personas puedan mirar a Jesucristo como tener una buena opinión, como decir Jesucristo fue esto, no salva, hermano. Sino que salva es poder tener realmente una revelación, así como lo tuvo Pedro. El Señor estaba interesado que sus discípulos pudieran entender quién era Él, porque ya faltaba poco tiempo para que el Señor Jesucristo partiera. Y los discípulos ya habían mirado muchos milagros extraordinarios. Si nosotros hojeamos unas páginas atrás, nosotros podemos mirar lo que el Señor Jesucristo ya había hecho. Había dado ya de comer a 5,000 personas, sin contar niños y mujeres. Ya había dado de comer a 4,000 personas, y lo extraordinario, hermano, era con solamente unos cuantos panes y unos cuantos peces, que no necesitaban mucho para poder suplir la necesidad de las personas, que no era lo material que realmente sino que Él hacía el milagro en lo material. Porque ¿cómo se puede comer 5,000 personas con solamente 5 panes y 3 peces? No se puede. No se puede. Solamente el Señor Jesucristo lo podía hacer. Podemos mirar cómo Él le dio vista a un ciego. Y miramos aquí que el Señor Jesucristo quería darle un examen a sus discípulos. Un examen, hermano, que Judas no lo pasó. Porque Judas no pudo entender, a pesar de que anduvo mucho tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Judas pudo mirar los milagros extraordinarios. Judas pudo mirar que Jesucristo hacía cosas extraordinarias, pero no pudo entender quién era Jesús. Y lo podemos mirar al final de su vida. Él lo entregó por unas monedas de plata. Él se suicidó porque él no pudo entender quién era el Señor Jesús. Y es triste que también en esta altura que nosotros podamos venir a la iglesia y que no podamos entender quién es el Señor Jesús. Es difícil que el Señor nos diera este mismo examen, que solamente son 2 preguntas que hace el Señor Jesucristo. Número 1, ¿quién dicen los hombres que es Él? Y la multitud tiene un concepto erróneo de lo que realmente es Jesús. Pero después la segunda pregunta se vuelve un poco más personal.
Y esta pregunta va para sus discípulos y le dice a sus discípulos: ahora ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Y sería triste que uno vaya a la iglesia y que uno no pueda entender quién es Jesús. Que uno pueda estar 1 año, 2 años, 3 años y solamente venir porque me gusta, soy simpatizante de la iglesia cristiana, a mí me gusta cómo oran, a mí me gusta porque se habla la palabra, a mí me gusta porque hay alabanzas que a mí me gustan, pero realmente no saber quién es Jesús. La segunda pregunta entonces es para nosotros, hermano, es para usted y es para mí. ¿Y vosotros quién decís que soy? Yo creo que, como dice por ahí, Pedro, hermano, él, como dice por ahí, si es mudo, revienta. Porque él, algo que él tenía, que él era así espontáneo. No se tomaba mucho tiempo para poder decir lo que él pensaba. Si le viera o si hubiera contestado Judas, probablemente este examen él lo hubiera reprobado. Porque él no sabía realmente quién era Jesús. Pero este hombre le preguntan a todos los discípulos y él es uno de los primeros. Pedro contesta correctamente. Esta es la verdad central de lo que es el verdadero evangelio. Es como la columna vertebral del evangelio. Es la base de todo cristiano, o debería ser la base de cada uno de nosotros. Para todo cristiano nacido de nuevo, Jesús es el Cristo. Para todos los nacidos de nuevo, Jesús es el Cristo, o debería ser el Cristo. Jesús también se traduce como Mesías. Jesús es el enviado de Dios Padre. Eso es lo que quiere decir Cristo. Y fíjese que la respuesta que le dio Pedro a nuestro Señor Jesucristo no fue larga. Nosotros la podemos mirar en Mateo 16, la podemos mirar en Lucas 9. Y Mateo 16 da un poco más de luz a esta palabra. Pero miramos en Marcos que Pedro solamente le dice, tú eres el Cristo. En otras palabras le está diciendo Pedro, tú eres el Mesías. En otras palabras le está diciendo, tú eres el ungido de Dios Padre. Y en la antigüedad, hermanos, se ungían con aceite a 3 personas. 3 personas que eran elegidas por Dios para hacer una misión especial. Número 1, se ungían a los reyes. Número 2, se ungían a los sacerdotes. Y número 3, se ungían a los profetas. Por esto, decir que Jesús es el Cristo significa que Él es el Rey prometido. Significa que Él es el sacerdote que intercede por el pueblo, por cada uno de sus seguidores. Significa que Él es el profeta que revela la voluntad de Dios. Cuando le están diciendo Cristo, hermano, Cristo no es un nombre, Cristo no es un apellido. Él se llamaba Jesús y nosotros le decimos Cristo.
Cuando nosotros decimos Cristo, estamos hablándole por un título. Cuando nosotros decimos Cristo, estamos diciendo que Él es nuestro Rey. Cuando nosotros decimos Cristo, estamos diciendo que Él es el sacerdote. Cuando nosotros decimos Cristo, estamos diciendo que Él es el profeta. Hermano, nuestro Señor Jesucristo es el todo para nosotros, o debería ser el todo para nosotros. El Señor Jesucristo, ese era uno de los títulos. Jesús Cristo. No es que se llamaba Cristo, era un título. Como nosotros podemos tener muchos títulos. Yo puedo decir que pase el líder de los caballeros y va a pasar nuestro hermano. Ese no es su nombre, ese es un título que se le ha dado para ese ministerio. Que pase la líder de las damas, pasa la hermana, ese no es su nombre, ese es un título. Cristo, ese es un título. Y uno tiene que entender realmente quién es Jesús para nosotros. Que nosotros podamos venir y podamos entender que vamos no a cualquier casa, vamos a la casa de Dios, vamos a alabar su nombre, porque nuestro Señor Jesucristo es el Rey Todopoderoso. Porque el Señor Jesucristo es el sacerdote, el sumo sacerdote que está intercediendo por cada uno de nosotros en la presencia de Dios Padre. Porque nuestro Señor Jesucristo es el profeta que vino a revelar lo que realmente es. El primero se reveló a través de los profetas. Pero Hebreo 1 empieza diciendo: ahora el Señor se ha revelado a través de su Hijo. En el principio solamente era la palabra, pero la palabra se hizo carne. El Señor Jesús vino y es el Cristo para nosotros, es el Dios Todopoderoso. Y nosotros tenemos que entender que nosotros no servimos a un Dios como dice por ahí, Diosito. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Él merece la honra y Él merece la gloria. Y nosotros tenemos que entender quién es Jesús para nosotros. Hermano, Jesús no es cualquier cosa. El mundo lo puede mirar con un concepto diferente. El mundo puede decir lo que quiera. El mundo puede decir que Jesús tuvo esposa, como muchas veces dice. Pero la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia dice lo contrario de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, Él quería que sus discípulos pudieran entender quién realmente era. Ya llevaban 2 años y medio caminando juntos, ya llevaban 2 años y medio mirando la gloria de Dios, pero Él quería que supieran quién realmente era nuestro Señor Jesús, que por si había dudas por ahí, tal vez algunos sí sabía, como lo sabía Pedro, pero el Señor Jesús le dice: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino que el Padre se lo había revelado. Y nosotros, el que nos revela quién es Jesús, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está morando en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos dice quién es Jesús. Jesús no es cualquier persona. Jesús no es cualquier persona que uno puede faltarle el respeto. Jesús es el Dios Todopoderoso, es el Cristo, es el ungido de Dios, es el enviado. Entender quién es Cristo, hermano, para un cristiano no es opcional, porque saber quién es Cristo Jesús define nuestro presente y define también lo que es nuestra eternidad.
Si una persona está en la iglesia y no sabe quién es Jesús, déjenme decirle que no estamos en nada. Porque una persona se puede morir. Pudo venir a la iglesia, pero no entendió quién era Jesús. Esa persona, hermano, no va a ir para el cielo. Porque lo importante es reconocer quién es Jesús. Y las personas que pueden entender quién es Cristo Jesús, que le dan la vida a Él, esa persona puede tener unos minutos. Y esa persona, si parte con el Señor. Esa persona, si parte a la eternidad gozoso. Porque hay alguien que los va a recibir ahí. Como dijo el Señor Jesús a la persona que se estaba muriendo en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque este hombre pudo entender que la persona que estaba siendo crucificada no era cualquier persona. El que estaba al lado le injuriaba y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero este hombre que estaba al otro lado pudo mirar que Jesucristo no era como ellos, que el Señor Jesús era diferente. Pudo mirar que el Señor Jesús realmente decía, era lo que decía en la cruz. Y él pudo decir: realmente este es el Cristo, el esperado por muchos, pero olvidado también por muchos. Porque muchos de las personas en ese tiempo no pudieron reconocer a Jesús como el Cristo. Y los que lo reconocieron, hermanos, daban la vida por Él. ¿Será que nosotros que hemos reconocido a Jesucristo lo daremos todo por Él? ¿Será que nosotros vamos a sacrificar todo por Él? Saber quién es Jesús determina nuestro presente y nuestro futuro. Necesitamos, hermanos, entender todos quién es Jesús. Qué bueno, hermanos, es que nosotros sepamos, y si Cristo viene, podamos partir todos. Número 3, hermano. El silencio que revela la misión. Y eso lo encontramos en el 30 de Marcos 8. Dice: pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. El Señor Jesucristo le dice, el Señor Jesús le dice: no se lo digan a nadie. Y yo digo: Señor, pero ¿por qué no quería que usted? O sea, uno se hace pregunta, ¿verdad?, cuando uno estudia la Biblia. Porque miramos en otra porción bíblica, dice que el Señor mandaba de 2 en 2 a sus discípulos para que fueran a predicar acerca del reino de los cielos. En otra ocasión mandó 70. Pero miramos en esta porción que le dicen: mira, no lo digan a nadie. Y la gente de afuera dice: entonces se contradice la Biblia. Porque ¿cómo que vayan a predicar y ahora que no le digan a nadie? Jesús
ordena guardar silencio porque muchos no entendían realmente quién era el Mesías. Porque el pueblo de Israel, hermano, estaba esperando a un rey como David. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ellos estaban bajo el yugo de los romanos. Ellos eran esclavos de los romanos. Y ellos pagaban impuesto a Roma sí o sí. Y muchos de los israelitas, ellos estaban como cobrador de impuestos. Usted se acuerda de Mateo. Usted se acuerda de Zaqueo. Pues ellos no eran romanos, pero ellos estaban cobrando los impuestos porque el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Estos hombres esperaban a alguien como David, porque ellos se acordaban en el tiempo que había estado David. Ellos se acordaban que en el tiempo de David su reino perduró, su reino era poderoso, su reino se estableció. Y podemos mirar que cuando David muere en buena vejez, estaba todo hecho. El rey David quería construir templo a nuestro Dios, y el Señor le dice: no vas a construir templo porque tus manos están ensangrentadas, pero uno de tus hijos me va a construir. Pero David había reunido los materiales para que se construyera. David, su reino estaba sólido. No, él había conquistado, mas no era conquistado. Y ellos se acordaban de todo eso. Y ellos decían: cuando venga ese rey será como David. Nos va a quitar el yugo de los romanos. Nosotros ya no vamos a estar bajo esclavitud. Ellos esperaban a un conquistador político, pero el Señor Jesucristo no venía como ellos lo esperaban. No llenaba la expectativa de ellos, porque el Señor Jesucristo no venía como un conquistador del imperio romano, sino que el Señor Jesucristo venía como siervo y siervo sufrido. El Señor Jesucristo, para que pudieran entender, Él tenía que ir al Gólgota. Nosotros podemos mirar ahí, ¿verdad? Miramos que Él va cargando la cruz. El Señor Jesucristo venía no a derrotar a Roma. El Señor Jesucristo no venía a derrotar un imperio humano. Había un imperio, hermano, mucho más poderoso que el imperio de Roma. Y eso era Satanás, eso eran los demonios. Y el Señor Jesucristo dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo soy el Rey Todopoderoso, pero no vengo a pelear con Roma. Yo vengo a pelear, vengo a derrotar al enemigo de sus almas. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no vino a pelear con espada, no vino a pelear con armas físicas. El Señor Jesucristo vino como un siervo sufrido. A Él lo bofetearon, a Él lo escupieron. A Él lo crucificaron. Y el enemigo pensó que ya lo había derrotado. Pero a los 3 días Él resucitó con poder y gloria. Y eso era lo que el Señor Jesucristo estaba escondiendo, diciéndole que no le dijeran a nadie. Porque si le decían a los demás, la multitud lo iban a querer coronar como rey. Porque la multitud iba a querer que peleara contra Roma.
Pero el Señor venía con una misión, hermano, mucho más poderosa. Venir a derrotar al enemigo, el enemigo de nuestras almas. Jesús entonces no vino como conquistador político. Hermano, para mucha gente tienen un Jesús hecho a su medida. Un Jesús que quiere que les resuelva solo los problemas. Un Jesús que los bendiga, pero sin exigirle nada. Un Jesús que afirme, pero sin transformar. Pero el verdadero Cristo es el que vino a morir y resucitar para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Y hasta el día de hoy, el Señor Jesús sigue preguntando, y esta es una pregunta bien personal. Uno no se puede esconder detrás de los padres. Uno no se puede esconder detrás de su madre. Uno no se puede esconder detrás de sus hermanos. Esta pregunta es personal y para cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para usted? El Señor Jesucristo hasta el día de hoy sigue haciendo esta pregunta. ¿Quién, hermanos, quién es Jesús para usted? Mi deseo de todo corazón es que podamos entender quién es Jesucristo para nosotros. Y si usted ha entendido quién es Jesucristo para usted, que nosotros podamos vivir, hermano, a la altura de lo que es Jesucristo. Que podamos vivir, hermano, negándonos a nosotros mismos, tomándonos la cruz y siguiendo al Maestro. Y esta pregunta, hermano, no es solamente una pregunta teórica, sino esta pregunta es una pregunta a una invitación a tener una relación viva con nuestro Señor Jesucristo. Póngase sobre sus pies, hermano. Pueden apagar el teléfono.